Si hay una palabra con la que pudiera describir la primera película de Jurassic Park, sería mágica. Lo que ofreció esta gran entrega, dirigida por Steven Spielberg, fue simplemente mágica. Ese evento sin precedentes de ver dinosaurios auténticos en la pantalla grande. Ese fascinante contraste entre lo magnífico y lo terrorífico. La mezcla de géneros de una aventura emocionante y un evento que de verdad causa pánico. Todo esto mientras que se abordan aspectos filosóficos fascinantes, como las consecuencias que sufre el hombre cuando éste juega a ser Dios. Sobre los límites que podemos cruzar con la ciencia y si tan siquiera deberían cruzarse en primer lugar. Esto acompañado de unos personajes que tenían un carisma increíble. De ahí en adelante es fácil alegar que todas las secuelas que le vinieron después difícilmente lograron capturar la magia de esta primera entrega, a pesar de que yo personalmente me considero un defensor de la segunda película, El Mundo Perdido. Sin embargo, cuando tuvimos esta especie de secuela semi-reboot llamado Jurassic World, la premisa fue interesante, pues fue una manera de jugar con la nostalgia pero al mismo tiempo tratar de darnos algo nuevo. El problema es que mientras más secuelas teníamos de esta saga, la premisa se hacía cada vez menos interesante. Sí, tener dinosaurios en la pantalla grande fue una gran novedad en su momento, pero cuando quieres jugar tantas veces con la misma premisa, la novedad se pierde. Esto sumado al hecho de que los nuevos personajes que protagonizan estas historias no han tenido ni un 10% del carisma que tuvimos con personajes como Ian Malcolm. Por Dios, hasta lograron lo imposible, que fue tomar a un actor como Chris Pratt, una de las celebridades más carismáticas de nuestro momento, y lo convirtieron en un personaje aburrido sin alma, cosa que no creí que fuera posible. Sin embargo, a pesar de todo esto, admito que sí tenía buenas expectativas con esta última entrega, Jurassic World Dominion. Desde la última película nos habían dejado con una promesa fascinante, y es que finalmente tendríamos un mundo en el que los humanos y los dinosaurios les tocaría coexistir. Es una premisa fascinante y aterradora, pues aquí se plantearía el conflicto de tener a dos eras completamente diferentes convergiendo en una batalla de supervivencia. Pero no solamente nos hicieron esta promesa al final de Fallen Kingdom. El 90% del marketing se enfocó en esta misma premisa, y es algo que nos plantean nuevamente al inicio de esta nueva película. El problema es que esta promesa que nos hicieron no tiene absolutamente nada que ver con la película que terminamos recibiendo. Jurassic World es básicamente una película de secuestro, en la que el bebé del Velociraptor Blue es secuestrado, pero al mismo tiempo secuestran a la niña que resultó ser un clon en la película anterior. Mientras tanto, al otro lado del mundo tenemos a los protagonistas de la primera película, que siguen un camino con una trama completamente distinta, en la que tienen que investigar a una corporación que ha creado unos saltamontes gigantescos que resultan ser una amenaza para la cadena alimenticia de la humanidad. Estas y otras subtramas más que se van agregando a toda la historia. ¿Pueden ver ya cuál es el problema aquí? Por un lado, tenían una premisa fascinante en la que finalmente tendríamos un mundo en el que nosotros los humanos tendríamos que tratar de coexistir con los dinosaurios. Esto por sí solo resultaba ser interesantísimo. Pues bien, pudieron presentarnos una historia en la que se explorara la pregunta de cómo el mundo se vería afectado con este evento. ¿Acaso los dinosaurios se impondrían como la nueva forma de vida predominante en el planeta Tierra? ¿En qué formas esto pudiera afectar nuestro ecosistema? ¿Cómo esto afectaría nuestro estilo de vida? ¿Cómo los gobiernos y los científicos afrontarían este problema? Si el mundo se viera al borde de una extinción, ¿quién sobreviviría esta vez? ¿Los humanos o los dinosaurios? Esta es la clase de premisa que prácticamente se escribe por sí sola, pero los guionistas fueron ridículamente cobardes y abandonaron esta premisa por una muchísimo menos interesante y muchísimo más complicada.
Como resultado, tenemos una película que ni siquiera se siente que pertenece a la saga de Jurassic Park. Esto es básicamente una película de Misión Imposible, mezclado con Rápido y Furioso, en donde da la casualidad que también hay dinosaurios por los alrededores. Y sí, en ese sentido, la película es bastante entretenida. Las escenas de suspenso están muy bien plasmadas, y las secuencias de acción son bastante emocionantes. Como película de acción, aventura y entretenimiento palomitero, Jurassic World Dominion cumple. El problema es que estamos hablando de la sexta entrega de una película que había prometido algo más inteligente que esto. Muchos dirán que esta es la clase de película con la que debes apagar tu cerebro para pasar un buen rato en el cine. Pero es que Jurassic Park era más que eso. Era un concepto brillante y un fascinante concepto en términos de ciencia ficción. Ahora, aparentemente, solamente tenemos que aplicar el conformismo y consumir lo que es el equivalente a comida chatarra. Lo siento, pero tratándose de Jurassic Park no puedo aceptar esto. A este punto, la mutación que han sufrido estas películas han hecho que la misma sea irreconocible. El punto de la historia en la que los guionistas ya tiraron toda la casa por la borda. Claro, la cinta hace un interesante juego con la nostalgia, pues aquí tenemos de vuelta el cast original de la primera película. Debo admitir que fue bastante emocionante verlos de vuelta y ver que la dinámica que los caracteriza está casi intacta. Fue muy emocionante ver ese encuentro generacional entre el cast de la película original y los personajes de la nueva trilogía, a pesar de que la misma química entre estos dos grupos no era del todo convincente. Por supuesto, entre estos personajes siempre destaca Jeff Goldblum como Ian Malcolm. Incluso en una película como esta, este personaje siempre se esmera, y sus diálogos son tan elocuentes que es como si el mismo personaje se estuviera burlando de la ridiculez de esta película. Es genial. Pero de verdad no dejo de preguntarme en qué estaban pensando cuando trabajaban la premisa de esta cinta. Tenían una promesa fascinante y que explorarla hubiese sentado un precedente increíble para esta saga, pero a última hora se acobardaron y apostaron por una entrega mucho más genérica, absurda, ridículamente complicada y sin ningún tipo de encanto que caracterizó a esta saga. Así que lamentablemente me toca decir que Jurassic World Dominion no se gana mi sello de aprobación, y personalmente la califico como una película cobarde.